¿Para qué se transforma una función? Básicamente la transformación de funciones es el movimiento gráfico o de figuras en el plano. Hasta este momento solo hemos visto un plano bidimensional, XY, por lo tanto a este movimiento es al que nos referimos. Estos dos links les pueden dar aplicaciones totalmente prácticas, pero lo englobaremos de esta manera. El decir que el transformar funciones es cuando nosotros hacemos un movimiento de una figura en el plano. Si ustedes necesitan hacer una simetría para ver cómo se comportaría un espejo de agua, pues se hace una reflexión, por ejemplo. Si nosotros necesitamos desplazar un vector que nos está dando el comportamiento o la trayectoria de un vehículo o una nave o un barco, al desplazarlo eso de acuerdo a las condiciones estaríamos haciendo un corrimiento o un desplazamiento vertical o horizontal dependiendo de las condiciones que estuvieran variando. Si les interesa, pues pueden ir a estos links donde ven aplicaciones básicas y que también tienen ahí en sus recursos de actividad. Las funciones clásicas, pues será lo primero que tendremos que entender para comenzar a comprender lo que sucede cuando se hacen transformaciones de funciones. La primera función clásica es la que conocemos como función lineal. La base de esta función es que la variable independiente tiene un exponente 1, ¿ok? Por ejemplo, y esta sería su gráfica. Aquí les pongo en línea verde una gráfica de x, es decir, la función sería igual a x, la variable independiente es x y la variable dependiente es la función de x. Y también les muestro cómo nos quedaría si la función fuese 5x. Sigue siendo una función lineal. ¿Sí? El exponente de x sigue siendo 1. Sin embargo, como aplicamos el 5, eso nos hizo un movimiento ahí en la gráfica. Por eso ustedes ven una línea recta, porque de hecho por eso toma su nombre, función lineal, en verde, y después una línea recta en gris menos inclinada, que es la misma función lineal, solo con un factor de 5, que esas son las transformadas. Nuestra siguiente función clásica es el valor absoluto. Esta sería su gráfica y es importante que comencemos a entender qué es lo que pasa con esto. Siempre tendremos este tipo de gráficas cuando hablamos de valor absoluto. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en este caso f de x es igual al valor absoluto de x. Recuerden que esas dos líneas entre las que está x representan eso, justo valor absoluto, y eso significa que no tomaremos en cuenta el valor de signos negativos. Entonces, cuando tenemos un valor de x igual a 1, el valor absoluto, que es la función, sería 1. Cuando tenemos un valor de x igual a menos 1, el valor absoluto va a ser también 1. Por eso se va formando este tipo de gráfica. Nuestra siguiente función clásica es una función cuadrática. ¿Qué significa esto? Cuadrática me está hablando de cuadrados. Es decir, la variable independiente tendrá un grado 2. ¿Ok? Aquí tenemos la función x cuadrada. Estas regularmente representan una parábola. ¿Ok? La función cúbica es cuando nosotros tenemos la variable independiente con un grado de exponente 3. Puede tener cualquier valor, puede ser 5x cúbica o 7x cúbica más 2x, cualquier forma, pero nuestra gráfica será un tipo de S. ¿Okay? Esta es la gráfica principal, x cúbica, es como un tipo S. La función raíz cuadrada pues es como una parábola invertida si nosotros tuviéramos la raíz de x, ¿ok? Y una función racional. ¿Qué es una función racional? Pues como lo vimos en precálculo, los números racionales son los que se pueden expresar en fracciones, como un cuarto, etc. 1 a razón de 4. ¿Cierto? Entonces las funciones racionales serán aquellas que se pueden expresar con numerador y denominador. Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a 5 más x entre x más 1 y su gráfica es característica
porque nunca tocarán el 0. ¿Por qué? Pues esto corresponde al primer mandamiento que vimos en el tema anterior, que nunca vamos a hacer el denominador 0. Entonces toman este tipo de asíntotas, así les llamamos, para hacerse las gráficas, que se cortan y nos dan en 2 planos o en 2 cuadrantes del plano, nos dan el gráfico. ¿Y cómo graficar? Ahorita ya les mostré las gráficas características, pero ¿qué tal que tú necesitas hacer una gráfica? Bueno, todas las gráficas que yo les he mostrado están construidas en GeoGebra. En GeoGebra es una aplicación que es gratuita, que tú puedes ingresar desde cualquier página web y entonces solo pones tu función y ella te da la gráfica y ya. Me parece fácil, pero es muy básica, no tiene pues ciertas funciones complejas que pueden utilizar. En otras materias sé que ustedes estarán trabajando con MATLAB, que también puede ser una herramienta útil para la construcción de gráficas. Además, existen otras que a veces cuestan y tienen mayores funciones o que resultan más sofisticadas, como GradPad, StatGraphics, etc. Ustedes pueden elegir la que quieran en caso de que sea necesario hacer gráficas. Y también siempre existe la manera de graficar manual o con Excel o con alguna herramienta más básica. Vamos a hacer este ejemplo. F de x es igual a la raíz de x y tenemos que graficar. Lo primero que haremos será identificar variable independiente y variable dependiente, ¿ok? ¿Quién es en este caso la variable independiente? Pues es x, recordando los conceptos del tema anterior, que es variable independiente. ¿Y quién sería la variable dependiente? Pues f de x. Entonces lo que hacemos es dar valores a x arbitrariamente. Yo en este caso decidí 1, 4, 9, 16, etc. Si yo hago esto, lo que haré será evaluar la función con el valor correspondiente a x. Por eso ustedes ven en esta tabla la correspondencia de f de 1. ¿Por qué de 1? Porque x ahora vale 1. F de 1 será igual a la raíz de x, que vale 1. Entonces la raíz de 1. Esto me da 1. Mi variable dependiente vale 1. Ahora, si x vale 4, ¿cómo evalúo? Pues evalúo con f de 4. Esto es como si solo lo estás nombrando, ¿sí? Aquí no pasa nada. Solo es f de 4, la función de 4. ¿Cuál función? Esta, la que has definido como tu función. Y entonces nos queda igual a la raíz de 4, porque x vale 4 y la raíz de 4 es 2. Después, f de 9. ¿Cuánto vale f de 9? Pues vale 3. Y así consecutivamente. Una vez que tienes esto, los graficas y obtendríamos algo de este tipo. Recuerda que siempre, independientemente de cómo se llamen las variables x, y, z, j, k, nosotros tendremos en el eje horizontal los valores de la variable independiente y en el eje vertical los valores de la variable dependiente. Y la curva o línea que se genera es la gráfica de la función. En este caso mi variable independiente es x y corresponde al plano cartesiano y mi variable dependiente es y y corresponde al plano cartesiano también. Entonces cuando yo grafico 1, que es x, contra 1, que vale y, aquí lo tengo, ¿sí? Cuando yo grafico el valor de 4 para x, lo que yo tengo que corresponder es caminar aquí hasta donde cruza con 2 y ahí está, ¿sale? Y entonces, si no tuvieras un valor, por ejemplo, ¿cuánto vale la función cuando x es igual a 7? Pues no lo tienes aquí, no lo ves en la tabla, pero lo podemos leer básicamente en nuestra gráfica. Caminamos aquí, cuando x es igual a 7, el valor de y o de la función será 2.8 aproximadamente. Puedes verificar en la calculadora para que veas que la gráfica te da todos estos valores. Transformación. Entonces, con esto podemos hacer ciertos tipos de transformación de funciones. Los movimientos que nosotros veremos en esta transformación de funciones son desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, reflexión en el eje X, reflexión en el eje Y, alargamiento vertical,
alargamiento horizontal y acortamiento vertical y acortamiento horizontal. ¿Cómo se desplaza una función? Bueno, si nosotros vamos a hacer un desplazamiento horizontal o vertical, es lo más básico. Si la traslación es horizontal y tú quieres que se desplace a la derecha, se resta el valor de c a la función, ¿sí? Pero queda dentro de la función. Más adelante con un ejemplo les explicaré cómo es esto. Igual, horizontal, pero ahora a la izquierda vamos a sumar el valor de una constante dentro de la función. Cuando la traslación es vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, también se suma y se resta el valor de una constante. Si es hacia abajo, se resta, pero esto es fuera de la función. ¿Sí? Ahorita voy a explicar qué es eso de dentro y fuera. Si es hacia arriba, entonces se suma el valor de la constante fuera de la función. Cuando nosotros tenemos desplazamientos horizontales, lo que observaremos es esto, ¿sí? Como una gráfica se mueve, mantiene su misma forma, pero se mueve horizontalmente. Aquí la gráfica original está en azul y se desplaza a la derecha, entonces esta sería nuestra gráfica transformada. En este caso, nuestra gráfica original se mueve a la izquierda y esta sería nuestra gráfica transformada y la función, ¿ok? Que esto depende de lo que vimos ahorita. Sucede lo mismo cuando tenemos los desplazamientos verticales. Aquí lo observamos. Y las reflexiones, pues depende cómo lo necesitemos. Si nosotros tenemos como función original está en azul y reflejamos en el eje X, es como si el eje X funcionara de espejo y entonces obtenemos una gráfica igual, pero reflejada, como tú lo ves en un espejo. Y cuando nosotros vamos a reflejar en el eje X, lo que hacemos es poner un signo menos fuera de la función. Cuando nosotros reflejamos en el eje Y, lo que hacemos es poner un signo menos, pero dentro de la función. ¿Cómo alargar o acortar una función verticalmente? Pues esto es como si tuvieras una liguita, tu función original. ¿La quieres acortar? Pues entonces la reduces, ¿sí? ¿La quieres alargar? La extiendes. ¿Sí? ¿Y qué haces aquí? Multiplicar por un factor. Cuando el factor es mayor a 1, entonces la gráfica se alarga verticalmente. Cuando el factor es mayor a 0 pero menor a 1, la gráfica se acorta verticalmente. Por ejemplo, 1/3. Esto es mayor a 0 pero es menor que 1. Entonces aquí acortarías. ¿Cómo alargar o acortar horizontalmente? Corresponde a hacer la misma operación, a multiplicar por un factor. Sin embargo, si aquí el factor es mayor a 1, acortamos la gráfica horizontalmente cambiándolo a 1/3, etc. ¿Sí? Y horizontalmente alargamos cuando nosotros tenemos un factor entre 0 y 1. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, aquí el factor quedará multiplicándose dentro de la función. Esta es la diferencia entre el vertical y horizontal. El vertical es fuera, el factor multiplica fuera de la función o afecta a toda la función, y el horizontal es dentro de la función. Vamos a comenzar con un problema. Imagínense que tenemos una función f que representa un recorrido aéreo y debido a las condiciones meteorológicas es necesario que ustedes apliquen transformaciones indicadas en el orden dado. Esto es muy importante. Cuando nosotros leemos la transformada de una función, siempre hay un orden. Entonces tenemos que ir con ese orden y respetarlo estrictamente. En este caso utilicé otra herramienta para graficar que es Fotplot. También pueden encontrarla libre y de acceso gratuito, ¿sí? Lo primero que vamos a transformar es x cuadrada. Si yo deseara graficar x cuadrada, ahí está. Esa es la función que me da. No necesito tabular ni nada porque lo hice en Fotplot. Pero tú, si tú quieres, puedes tabular. Y entonces me dice, desplaza hacia arriba
3 unidades y 2 unidades a la derecha. Bueno, para yo desplazar hacia arriba, estoy hablando de un movimiento vertical. Entonces, decía nuestra tabla de fórmulas, un movimiento vertical hacia arriba se realiza fuera de la función. Si la función es x cuadrada, entonces fuera de la función voy a sumar porque quiero que vaya hacia arriba. ¿Cuánto? 3 unidades. Y luego a la derecha 2 unidades. Entonces ahora esta es mi función. Si yo la grafico, lo que veo es esto, esta línea roja. Aquí se movió 3 unidades hacia arriba. La misma función, pero se movió 3 unidades hacia arriba. Ahora la quiero desplazar a la derecha 2 unidades. ¿Qué voy a hacer? Pues cuando desplazo a la derecha, resto. ¿Pero dónde resto? Dentro de la función. ¿Cuál es la función? X cuadrada. Entonces aquí dentro yo resto y quedaría x menos 2, todo esto al cuadrado. Y recuerda lo que vimos en precálculo, para tú hacer que este exponente afecte a ambos, tienen que estar dentro de un paréntesis. Entonces esto, ya si lo graficara, esperaría que fuera esta gráfica que se desplazó hacia arriba, 3, además desplazada hacia la derecha, 2. Vamos a ver qué sucede cuando grafico. Justo me da eso. ¿Lo observan? Entonces, esta sería la función ya transformada y esta sería su forma gráfica. Cuando tenemos x cúbica, ¿recuerdas cómo se graficaba, cómo era la función de x cúbica? Pues muy fácil. Era un tipo S. Ahí está la gráfica. Y entonces me dice, desplaza hacia abajo una unidad. Tengo un movimiento vertical hacia abajo, por lo tanto voy a restar. Como es vertical, es fuera de la función, entonces me quedaría f de x igual a x cúbica menos 1. Y después 4 unidades a la izquierda. Como es horizontal, lo tengo que hacer dentro de la función y como es a la izquierda, sumaré el 4. Entonces esto me quedará como f de x más 4, todo esto al cubo, porque sucede dentro de la función, menos 1. Y su gráfica será esta. Si tú observas, lo que hicimos fue justo la gráfica original, desplazarla primero hacia abajo, ¿cuánto? 1 unidad. Y una vez desplazada hacia abajo, la movimos hacia la izquierda, ¿cuánto? 4 unidades. Esto lo puedes verificar realizando gráficas y además en los siguientes ejercicios de la evaluación lo tendrás que aplicar. Ahora vamos con la raíz de x. Esta es la función graficada y entonces desplazamos 3 unidades a la izquierda. Desplazamiento horizontal ya lo tenemos dominado. Esto sucede dentro de la función y si es a la izquierda habrá que hacer una suma. Entonces nos quedará como x más 3 dentro de la raíz. ¿Sí? Lo que hacemos aquí está, es su gráfica y entonces ¿qué hizo? Justo se desplazó a la izquierda 3 unidades. Después dice alargue verticalmente por un factor de 5. Recuerda, si alargamos multiplicamos por el factor. Si es verticalmente sucede fuera de la función, por eso aquí tengo el 5 fuera de la función. Y si yo graficara esto, obtendría este valor. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó aquí? Es como si tomaron esta y la alargaron y entonces, verticalmente, o sea, le hicieron crecer hacia arriba, ¿sale? Y luego dice refleja en el eje X. Recuerda, cuando reflejas en el eje X, gráficamente tú verías que el eje X es un espejo y todo se refleja. ¿Y cómo se hace matemáticamente? Pues se agrega un signo menos fuera de la función. Entonces, esta sería nuestra función final y graficado nos quedaría de esta manera. Una total reflexión de la transformada anterior. En este tema, los aprendizajes que has adquirido son los siguientes. Recuerda verificar que los comprendes fielmente y que además los dominas. Si no, repite esta información hasta que te quede totalmente claro y expon cada una de tus dudas, para fin de que tus notas sean excelentes y de que la resolución de tu actividad de evaluación también así lo sea. ¡Éxito!